Y dice: y a la hora novena clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primeramente, amigo o amiga que me escuchas y que estás en este lugar, en esta palabra nos menciona la hora novena. Eran las 3 de la tarde en el horario judío, mi hermano. Esto nos remonta, amigo, a aquel momento en que Jesús fue aprendido. Dice que fue aprendido a las 6 de la mañana. Esto quiere decir que de 6 de la mañana a 9 de la mañana fue castigado y fue golpeado, fue juzgado inocentemente, fue encarnecido, fue golpeado, fue escupido, fue maldecido. En aquel momento, durante esas 3 horas, prácticamente fue acribillado y fue juzgado inocentemente. Pero dice aquí mismo la palabra, dice que a la 3ª hora empezó el camino rumbo al Calvario. Empezó a caminar con aquella cruz tan pesada que ya comentaba Armando, y la llevaba. Pero durante todo esto hubo sucesos tremendos. Durante todo este trayecto hubo personas que lo traicionaron. Fue traicionado por un hipócrita, fue golpeado por unos irracionales, negado por un cobarde, fue discriminado por los pretendientemente rectos, íntegramente por los ambiciosos, interrogado por los ambiciosos, encarnecido por los frívolos. Pero esto, mi hermano o amigo que me escuchas, pudo haberle pasado, pero todas estas cosas que les pudieron haber pasado, no sintió tanto dolor como haber sentido tanto dolor como cuando sintió que su padre había mirado hacia otro lugar y había apartado su mirada de él. En ese momento sintió un dolor tan tremendo en su espíritu que clamó a gran voz. Dice, lo clamó de una forma, yo pienso, desgarradora, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió un dolor tan tremendo porque en ese momento se estaba cumpliendo la profecía que viene en Isaías 53:5, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue con él, y por sus llagas fuimos curados. En ese momento estaba recayendo todos nuestros pecados sobre aquel Señor, sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre, al ver a su Hijo puro y santo, lleno de la suciedad de nuestros pecados, tuvo que mirar hacia otro lado. El Padre Celestial dejó de mirar a su Hijo. Pero ¿a dónde miró el Padre? Quiero que cierres tus ojos. Y quizá el Padre miró al infierno y allí vio a los millones de perdidos que sufrían eternamente tortura. Y luego miró a la tierra y nos vio a usted y a mí, a ese mismo lugar, que íbamos rumbo a ese mismo lugar de perdición eterna. Entonces Dios le diría a su Hijo: Hijo mío, un poco más y todo habrá pasado. Un poco más y te veré en la gloria que te di desde el principio. Un poco más y te convertirás en el vencedor de vencedores. Pero hazlo por amor a ellos, quédate allí hasta el fin. Allí se está cumpliendo la palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús mantuvo su postura, sometiéndose a la voluntad de su Padre, y desde aquella cruz volvió a mirar hacia abajo. Ahí estaban los traidores, sus torturadores, los que le asesinaban sin una razón, los que le despreciaban. Allí estaba usted y allí estaba yo. Allí estaban los que descenderían al infierno eterno si Él no se daba en sacrificio. En ese momento Dios estaba cumpliendo lo que su Padre le había mandado
En aquel momento cuando Jesús decía: Padre, si ha de pasar esta copa sobre mí, que no sea conforme yo quiero, sino conforme tu voluntad y lo que tú quieres para mí. Ahí estaba un hijo obediente que estaba soportando todo ese castigo único y perfecto sacrificio que aceptó por la naturaleza, que es como la del Padre, que es amor, y nos amó hasta el fin y hizo posible que pudiera consumarse el sacrificio de aquella cruz tan perfecto. Así, amiga y amigo que me escuchas, no tomes en vano el dolor tan grande que sintió el Cordero de Dios o Jesús al llevar tus pecados en aquella cruz y sentir el desamparo de su Padre. Lo hizo porque te ama y no quiere que te pierdas, sino que le ames, ya que Él primeramente te amó y entregó por ti su vida. Así, mi hermano o amigo que me escuchas, en este momento Jesús estaba recibiendo tus pecados. Asimismo te llama en este momento, que no sea de en vano aquel desamparo que recibió de su Padre. Él quiere que vengas y le sigas y le ames, y que te convenzas que Él fue el único que llevó tus pecados a aquella cruz. Asimismo le doy las gracias a Él.